Durante siglos permaneció intacta, sellada, olvidada bajo capas de piedra y silencio, pero ahora algo ha despertado en el corazón de la ciudad más sagrada del planeta. Fragmentos calcinados, lámparas ancestrales, sonidos imposibles que descienden desde el cielo. Jerusalén, escenario eterno de lo divino y lo terrenal, vuelve a estremecerse ante un misterio que ningún gobierno se atreve a comentar, pero que es observado con creciente inquietud por líderes religiosos en todo el mundo. Bajo la explanada sagrada, la tierra comienza a resquebrajarse, y una cámara sellada desde tiempos inmemoriales habría sido hallada en lo profundo del Monte de los Olivos. ¿Estamos presenciando la ruptura del primer sello? A lo largo de esta investigación, exploraremos por qué muchos creen que la última secuencia profetizada ya ha comenzado y qué implicaciones podría tener para el destino de la humanidad. La noche del 5 de noviembre del año 2025, las rocas color ámbar de Jerusalén resplandecían mientras el sol se despedía con calma. De pronto, sin ningún tipo de señal previa, toda la metrópoli quedó sumida en un mutismo absoluto. Las comunicaciones telefónicas se interrumpieron abruptamente. Los aparatos de radio emitieron únicamente interferencia. Las antenas de difusión titilaron brevemente antes de apagarse por completo. Hasta los aparatos voladores no tripulados que vigilaban el casco histórico quedaron suspendidos en el aire, como si el propio tiempo hubiese sido pausado durante exactamente 7 minutos completos. Toda transmisión electrónica dentro de varios kilómetros alrededor de la explanada sagrada cesó por completo. Quienes lo vivieron lo describen como una quietud viva y palpable. Comerciantes permanecieron inmóviles junto a las puertas de sus establecimientos. Peregrinos quedaron arrodillados a mitad de sus plegarias, escuchando únicamente el latido de sus propios corazones. Un testigo cerca del muro occidental recordó después: la atmósfera se ondulaba como si fuera calor sobre agua, pero no había calor alguno. Las aves se quedaron petrificadas en pleno vuelo, con las alas congeladas bajo la luz moribunda. Fue como si esta ciudad, que jamás duerme, hubiera sido retenida en un aliento divino. Las autoridades al principio sospecharon de interferencia electromagnética, quizás alguna prueba extranjera o una tormenta solar, pero las agencias espaciales descartaron rápidamente cualquier anomalía. Las redes eléctricas permanecieron estables. Los satélites no registraron perturbaciones en ningún otro lugar de la Tierra. Aquel silencio fue local, aislado, intencional. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la vida regresó. Las radios crepitaron nuevamente, las pantallas se iluminaron. Las primeras palabras pronunciadas tras esos 7 minutos brotaron temblorosas desde un despachador policial. ¿Alguien puede escucharme? Segundos más tarde, el suelo respondió. Un temblor de magnitud 3.2 golpeó directamente bajo el monte del templo, justo en el epicentro exacto del silencio. Para la comunidad científica fue una coincidencia demasiado extraña para clasificar. Para los teólogos fue el eco de Apocalipsis 8:1. Hubo silencio en el cielo como por media hora. Si una hora profética equivale a 14 minutos terrestres, entonces la mitad serían 7, exactamente el mismo lapso que Jerusalén permaneció muda. Los patrones comienzan a emerger. 7 minutos, un sismo menor, el séptimo día, el séptimo sello, la séptima trompeta. Ritmos ancestrales repitiéndose a sí mismos en tiempos modernos. ¿Fue esto meramente una falla técnica o un momento donde la mano del cielo rozó el reloj de la tierra? Los testigos insisten en que algo sagrado permaneció mucho después de que el ruido volviera. Un rabino comentó que se sintió como si la ciudad estuviera escuchando algo más grande que ella misma. Otros hablaron de un peso en el ambiente, una presencia que hizo llorar incluso a los no creyentes. Nadie pudo explicar por qué sucedió ni por qué el número 7 seguía apareciendo. Pero la profecía frecuentemente comienza en susurros, no en truenos, y cuando el silencio se levantó, el mundo no se reanudó como antes. Se sintió diferente, cargado, expectante.
Porque en Jerusalén el silencio nunca está vacío. Es el sonido de algo que se aproxima. Permanece con esta historia. Lo que siguió después del silencio sacudirá tu comprensión de lo que significa la profecía hoy. Al principio, nadie conectó el silencio del 5 de noviembre con lo que ocurrió días más tarde. Pero el 9 de noviembre del 2025, exactamente a las 3:17 de la tarde, Jerusalén escuchó algo que no se había oído en el monte del templo en casi 2000 años. El lamento profundo y trémulo de un shofar comenzó con un gemido grave transportado por el viento. Los turistas en el monte se quedaron petrificados. Un cuerno de carnero primitivo, áspero, sin pulir, se elevó por encima del zumbido de la ciudad. El sonido vibró a través de piedra y aire, no amplificado por altavoces, no formaba parte de ninguna ceremonia. Una única explosión ininterrumpida rodó a través del valle y resonó contra los muros de la ciudad antigua. Las imágenes de seguridad confirmaron posteriormente que provenía del lado oriental de la explanada del templo. Sin embargo, nadie pudo identificar quién lo sopló. Los guardias registraron el área, sin instrumentos, sin intérpretes, nada. Aún así, cientos de teléfonos capturaron el mismo tono inquietante desde diferentes ángulos. Un periodista escribió: no era una nota que simplemente escuchas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Atraviesa tu interior, como si la ciudad misma hubiera exhalado. Los eruditos religiosos inmediatamente establecieron una conexión. El shofar en las escrituras nunca es casual. Señala puntos de inflexión en la historia divina. En el monte Sinaí, cuando Dios descendió en fuego, en Jericó cuando los muros colapsaron, y en Isaías 27:13, cuando convoca a los exiliados de vuelta a casa. Su voz es tanto advertencia como despertar. El sonido del 9 de noviembre duró 43 segundos más que cualquier llamado religioso permitido. Las autoridades se apresuraron a etiquetarlo como una anomalía acústica, pero quienes estuvieron presentes no estuvieron de acuerdo. Dijeron que el tono cambió a mitad de camino. Primero lúgubre, luego triunfante, como si anunciara algo invisible. En cuestión de horas, los foros en línea se encendieron con especulación. ¿Había llevado finalmente a cabo el Instituto del Templo un ensayo secreto para el tercer templo? ¿Era un mensaje, una provocación o una señal? El instituto negó cualquier participación, pero su negación solo alimentó la curiosidad. Después de todo, los preparativos han estado en marcha silenciosamente durante años. Sacerdotes entrenados, vestimentas tejidas, instrumentos listos, y ahora el único sonido que, según la tradición, precederá la llegada del Mesías, ha regresado. Un patrón emerge una vez más. Primero silencio, luego sonido. Primero la quietud que congeló el corazón de la ciudad, ahora la explosión que lo despierta. Los profetas llamaron a esta secuencia el ritmo divino. El cielo hace una pausa antes de hablar. Algunos descartaron el evento como imaginación colectiva. Sin embargo, los sismógrafos de esa semana registraron una resonancia tenue bajo el monte con el mismo patrón de frecuencia que un cuerno de carnero.
¿Coincidencia o coreografía? Jerusalén siempre ha sido más que una ciudad. Es un instrumento afinado por la eternidad. Cuando queda en silencio, el mundo contiene la respiración. Cuando canta nuevamente, algo ancestral se agita. Cuando los ecos del misterioso shofar se desvanecieron, la atención se dirigió hacia lo que yace bajo la explanada del templo. Un equipo de investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel, asistido por un grupo privado de mapeo con inteligencia artificial, había estado escaneando silenciosamente el subsuelo durante meses. Días después de la explosión del 9 de noviembre, sus instrumentos detectaron un espacio hueco, un vacío que se extendía hacia el este en dirección al Monte de los Olivos. Al principio parecía otra cueva o cisterna, pero la forma era demasiado deliberada. Corredores arqueados, alineados perfectamente con el antiguo muro oriental, precisamente bajo la puerta dorada sellada. Cuando se bajaron sondas de fibra óptica a través de pozos de microperforación, revelaron algo extraordinario: pilares tallados, pisos de basalto e inscripciones en paleohebreo. Una frase destacó, traducida aproximadamente como «La gloria regresa». Las imágenes se filtraron a los periodistas en cuestión de horas. Los funcionarios israelíes ni confirmaron ni negaron el descubrimiento, citando razones de seguridad, pero las imágenes encendieron una tormenta mundial. Los arqueólogos lo llamaron el hallazgo del siglo. Los creyentes lo llamaron otra cosa, una advertencia cumplida. ¿Por qué? Porque Ezequiel 43 describe la gloria de Dios entrando a Jerusalén desde el este a través de la misma puerta sobre la cual este túnel ahora parece extenderse. La profecía dice que la presencia del Señor regresaría por el mismo camino por el que una vez partió. Y ahora, por primera vez en la historia registrada, la tecnología ha descubierto lo que podría ser ese antiguo pasaje. Dentro de la cámara, los sensores registraron vibraciones tenues consistentes con movimiento en lo más profundo. Algunos lo interpretaron como agua subterránea, otros como un eco natural, pero los técnicos testigos dijeron que se sentía vivo, como si el sonido mismo estuviera viajando hacia arriba a través de la piedra. Los teólogos señalan que en las Escrituras la revelación frecuentemente comienza bajo tierra. Moisés en la zarza ardiente, Elías en la cueva, la resurrección en la tumba. Dios oculta los comienzos bajo la superficie. Un rabino comentó: hasta la hora señalada. Los escépticos, por supuesto, argumentan que no es más que coincidencia geológica. Sin embargo, la secuencia se siente deliberada. Primero silencio, luego sonido, ahora descubrimiento. Es como si Jerusalén misma estuviera revelando su siguiente capa, un misterio a la vez. ¿Podría esto ser preparación para algo mayor? Los cimientos del tercer templo, o incluso un ensayo divino para el regreso del rey. Nadie puede decirlo con certeza, pero cada cámara dirigida hacia esa montaña ahora espera movimiento, luz, prueba de que las palabras ancestrales talladas en piedra no fueron metáforas sino memoria. Porque una vez que lo que está oculto bajo Jerusalén salga a la superficie, la historia nunca será la misma. Si esta revelación te hace preguntarte qué sucederá después, no te desconectes. Dale me gusta a este video, comenta tus pensamientos abajo y suscríbete para mantenerte alerta mientras descubrimos lo que la cámara puede revelar en los próximos días. Al otro lado del valle de Cedrón, frente al tembloroso Monte de los Olivos, se alza un muro más antiguo que la mayoría de los imperios. Un muro que guarda uno de los misterios más profundos de Jerusalén, la Puerta Oriental, también conocida como la Puerta Dorada. Desde la distancia parece sellada para siempre. Dos grandes arcos tapiados con ladrillos. La luz del sol proyecta un tono dorado pálido sobre sus piedras, pero en las últimas semanas algo extraño ha estado sucediendo con esa puerta sellada. Noche tras noche,
Peregrinos acampados cerca comenzaron a capturar imágenes de luces parpadeantes que emergen a través de sus grietas, haces pálidos que pulsan, se desvanecen y luego regresan. Las autoridades locales las descartaron como luces de automóviles desde abajo, pero los testigos insisten en que la luz brilla desde adentro, no hacia ella. El patrón se repite cerca del amanecer, siempre entre las 4:15 y las 4:30 de la madrugada, la misma ventana de tiempo, cuando los temblores del Monte de los Olivos son más fuertes. La historia de la puerta está tejida tanto en profecía como en política. En el siglo XVI, el sultán otomano Solimán el Magnífico ordenó que fuera tapiada después de escuchar una profecía judía de que el Mesías algún día entraría a Jerusalén a través de ella. Para asegurarse de que ningún sacerdote pudiera cruzar, estableció un cementerio musulmán frente a la entrada. Su esfuerzo por bloquear el cumplimiento divino ha durado medio milenio, pero quizás no por mucho más tiempo. El libro de Ezequiel 44:2 registra el mandato de Dios. Esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá, y ningún hombre entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Por lo tanto, permanecerá cerrada. El versículo implica que el cierre nunca fue para prevenir la profecía, sino para preservarla hasta el día en que el rey mismo regrese. Luego, el 2 de noviembre, mientras el amanecer se abría sobre el valle, cientos de testigos vieron algo que ninguna cámara pudo capturar completamente. Sobre la puerta dorada sellada, las nubes comenzaron a separarse, revelando una forma radiante suspendida en el cielo, una silueta de Cristo, de pie erguido, solemne y envuelto en luz. Su contorno brillaba con tonos de oro y carmesí, y durante un minuto completo, la figura flotó directamente sobre la puerta antes de disolverse en la neblina matutina. Los testigos presenciales lloraron abiertamente. Algunos cayeron de rodillas. Otros susurraron: "El rey está observando su puerta". Los medios locales lo descartaron como un truco de la luz solar. Pero las imágenes desde múltiples ángulos no mostraban ninguna fuente óptica, ninguna proyección, solo la forma inconfundible que apareció donde la profecía dice que algún día Él estará de pie. Los estudios arqueológicos debajo de la puerta ya habían revelado cimientos antiguos, alineados con el corredor recién descubierto que va desde el monte del templo. Ahora, los cielos mismos parecen confirmar la conexión, un pasaje abajo, una presencia arriba. A medida que los temblores se profundizan bajo el monte y la luz ondula a través del arco sellado, el mensaje se siente innegable. Una puerta preparada, un cielo despierto y una ciudad esperando a su rey. Quizás esto no fue ilusión, sino invitación, un susurro desde la eternidad de que ningún muro, ningún imperio y ninguna era pueden impedirle entrar cuando llegue la hora señalada. Mientras el mundo se fijaba en la resplandeciente puerta oriental, estalló el debate: ciencia versus profecía. Los medios de comunicación lo llamaron una convergencia de coincidencias. Los expertos llenaron paneles televisivos, agitando sismógrafos y mapas de calor para probar que todo podía explicarse. Pero cuanto más intentaban simplificar el misterio, más extraño se volvía. La encuesta geológica de Jerusalén confirmó microterremotos bajo el monte del Templo y el monte de los Olivos. Sin embargo, no pudieron explicar por qué los temblores siempre se sincronizaban en intervalos de 7 minutos, el mismo número conectado al silencio anterior de la ciudad. Los meteorólogos culparon a las inversiones de temperatura por las luces misteriosas. Los físicos contraatacaron diciendo que los datos espectrales no coincidían con ningún reflejo conocido. La evidencia era medible, pero el significado no lo era. Un astrofísico respetado de la Universidad de Haifa admitió en televisión en vivo: si esto fuera aleatorio sería caos, pero esto parece ordenado, casi rítmico. El comentario encendió titulares en todo el mundo. Los líderes religiosos lo vieron como una confesión reacia de que la ciencia había rozado algo más allá de sí misma. Para los creyentes, el patrón ya estaba claro: silencio, sonido,
temblor y señal. Para los escépticos, era una reacción en cadena de eventos naturales no relacionados. Sin embargo, ambos bandos involuntariamente hicieron eco del mismo guión. La secuencia que se desarrolla escrita en Apocalipsis 8, silencio en el cielo, luego trompetas, luego truenos, relámpagos y un terremoto. Mientras tanto, el Instituto del Templo en Jerusalén confirmó la finalización de nuevas vestimentas sacerdotales y vasijas rituales, negándose a comentar si se estaban preparando para un uso activo. Se filtraron fotos de artesanos elaborando trompetas de plata idénticas a las descritas en Números 10. Para los teólogos, fue una alineación escalofriante. La trompeta del cielo arriba, la trompeta del hombre abajo. Al mismo tiempo, la tensión geopolítica en la región se profundizó. Los enfrentamientos fronterizos se reavivaron, las protestas religiosas se volvieron violentas y los líderes mundiales pidieron calma. Los comentaristas no pudieron ignorar la ironía. Mientras Jerusalén temblaba, también lo hacía la estabilidad global. Los economistas hablaron de mercados temblando como líneas de falla. La metáfora se volvió literal. Sin embargo, en medio del ruido, una voz se elevó desde dentro del caos. Un recordatorio suave grabado hace siglos. Jesús dijo: cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, levanten sus cabezas porque su redención está cerca. Ese versículo comenzó a ser tendencia en todo el mundo. Para muchos, ya no sonaba como poesía antigua, sino como una transmisión en vivo desde el borde de la historia. Aún así, las preguntas persistieron. ¿Podría todo esto realmente ser tiempo divino o la obsesión de la humanidad con los patrones? Los científicos continúan sus mediciones, los creyentes continúan sus oraciones. Pero en Jerusalén, ambos lados siguen mirando hacia el mismo horizonte, observando cómo la puerta sellada brilla al amanecer. Porque en algún momento, incluso la ciencia debe admitir, la coincidencia solo puede explicar hasta cierto punto. El resto pertenece a la profecía. Jerusalén ahora se encuentra en la tensión entre asombro y advertencia. El silencio que cayó sobre la ciudad a principios de noviembre, el shofar que lloró desde el monte, la cámara descubierta bajo el templo, el temblor del Monte de los Olivos, las luces dentro de la puerta sellada y ahora la figura inconfundible de Cristo apareciendo sobre la puerta oriental, todo dentro del mismo mes. Ninguna otra ciudad en la tierra podría contener tal convergencia. Se siente como si el cielo y la tierra estuvieran intercambiando señales, un eco a la vez. Para los científicos es un mes de anomalías, puntos de datos que desafían la clasificación. Para los creyentes es la confirmación de lo que Jesús dijo una vez en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten sus cabezas, porque su redención está cerca. Parece susurrar esa misma verdad. El silencio dijo: prepárense. La trompeta dijo: despierten. La tierra dijo: Él está cerca. Y la luz sobre la puerta dijo lo que las palabras no pudieron: Él está observando. Los teólogos de todas las naciones ahora admiten que el patrón es demasiado perfecto para ignorarlo. Silencio de 7 minutos, 7 temblores, 7 días de diferencia entre cada señal importante. El número de la perfección divina ha trazado su marca en el mapa de noviembre. Incluso los escépticos han comenzado a hacer preguntas que una vez se burlaron. ¿Y si esto no es coincidencia? ¿Y si la cuenta regresiva ya ha comenzado? Sin embargo, la profecía nunca viene a aterrorizar, viene a despertar. El mensaje no es destrucción, sino decisión. El llamado no es al pánico, sino a la preparación. Cada generación ha escuchado rumores de señales, pero esta generación las está viendo. Las luces, los sonidos, el suelo tembloroso, la figura en las nubes, no son mitos. Son mensajes escritos en el cielo, tallados en la piedra misma de Jerusalén. Y entonces la pregunta que queda no es si algo divino se está desarrollando, sino: ¿estamos listos cuando lo haga? Porque si el Rey ya apareció sobre su puerta, aunque sea por un momento fugaz,
Entonces el mundo ha entrado en el umbral entre historia y profecía. La historia que comenzó en Jerusalén está a punto de terminar donde comenzó. Si esta serie abrió tus ojos, tómate un momento para darle me gusta a este video para ayudar a otros a encontrarlo. Comenta lo que crees que significan estas señales y suscríbete para no perderte lo que viene después. Gracias por ver, por pensar profundamente y por estar con nosotros mientras documentamos las señales de nuestro tiempo. Hasta la próxima revelación. Mantente vigilante, mantente firme y recuerda, el silencio ha hablado, el rey viene. Perfecto. Continúo con la reescrita completa. En tiempos de los reyes de Israel, los shofarim resonaban, anunciaban al nuevo monarca o proclamaban cuando la figura parecía flotar sobre el suelo, sus alas extendidas hacia los lados, el rostro. Jerusalén tiembla una vez más bajo un firmamento de fuego. Durante la festividad de Sukkot, la ciudad santa se transformó en el escenario de señales que desafían toda explicación. Luces celestiales girando como llamas vivientes, artefactos milenarios desenterrados en el valle de Hinnom y el sonido olvidado del shofar elevándose desde la explanada del templo por primera vez en 2 milenios. Luego el terreno se sacudió, las puertas se agrietaron y susurros sobre el arca del pacto resonaron por las calles. ¿Son estas coincidencias o advertencias divinas? Las escrituras declararon que llegarían tales días. Cuando estas cosas comiencen a ocurrir, miren hacia arriba porque su redención se aproxima. Permanezcan vigilantes, observen los cielos, difundan este mensaje. La historia que se despliega en Jerusalén podría ser el último llamado antes del retorno del rey. Todo comenzó sin previo aviso. Un remolino de fuego radiante suspendido sobre el antiguo horizonte de Jerusalén. Durante la fiesta de Sukkot, mientras miles llenaban las calles con cánticos, un extraño resplandor encendió los cielos. Los testigos lo describieron como una llama viva que giraba lentamente, pintando la noche en oro y carmesí. La luz se movía como un río de fuego fluyendo sobre la explanada del templo, reflejándose en los tejados de la ciudad vieja. Algunos cayeron de rodillas, otros alzaron sus teléfonos, capturando lo que sus mentes no podían comprender. En cuestión de horas, las grabaciones se propagaron mundialmente, millones observando, mientras una antorcha celestial flotaba sobre el terreno más sagrado de la Tierra. Los científicos se apresuraron a explicar. Algunos afirmaron que fue una explosión de plasma atmosférico, otros un reflejo satelital. Pero cuando el Instituto Meteorológico de Israel revisó los datos, no había nada. Ningún pico de radiación, ninguna anomalía climática, ningún rastro en los archivos espectrales. La NASA permaneció en silencio. El fenómeno apareció de la nada, no dejó huella mensurable y se desvaneció tan repentinamente como vino. Fue como si el cielo se hubiera abierto y luego cerrado nuevamente. Lucas 21:25 resonó en los corazones de los creyentes. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Para muchos, esto no fue casualidad. La fiesta de Sukkot conmemora la morada de Dios entre su pueblo, la misma estación cuando la columna de fuego una vez guió a Israel a través del desierto, y ahora en la misma tierra una columna de luz ardió nuevamente. Era una advertencia, un recordatorio o el comienzo del último despertar. Algunos rabinos hablaron de la Shejiná, la gloria visible de Dios regresando a la ciudad de su nombre. Los eruditos cristianos lo vincularon con la profecía de Joel 2:30. Mostraré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Para el mundo fue un misterio de física, para los fieles fue un mensaje. El cielo está observando. La antorcha de presencia divina ha sido reencendida sobre la ciudad donde comenzó la redención y donde pronto regresará. Cuando la luz desciende sobre Jerusalén, nunca es por casualidad. Cada destello, cada temblor, cada eco en el cielo lleva el peso de la eternidad. La pregunta no es si la señal fue real, sino si estamos escuchando. El próximo evento demostraría ser aún más inquietante, no en el cielo, sino en el suelo mismo. No te alejes,
Observa la siguiente parte. El valle abre su boca. Mientras la luz aún permanecía en la memoria de los vigilantes de Jerusalén, otra señal emergió, no sobre la ciudad, sino debajo de ella. Al sur de las murallas de la ciudad antigua, en el valle de Hinnom, los arqueólogos que realizaban una excavación de restauración tropezaron con algo enterrado profundamente bajo siglos de polvo. Lo que comenzó como una excavación rutinaria, rápidamente se convirtió en una escena de asombro e inquietud. El equipo desenterró una serie de jarras de barro selladas con brea, un conjunto de espadas de bronce oxidadas dispuestas de manera ceremonial y, lo más misterioso de todo, un cofre de madera tallado con inscripciones hebreas que coincidían con fragmentos de la ley levítica. El cofre estaba adornado con símbolos de fuego, lágrimas y ojos, temas de juicio y vigilancia. Cuando la luz tocó su superficie, tenues destellos dorados brillaron a través de la veta, como si el objeto mismo resistiera el tiempo. Las autoridades fueron llamadas en cuestión de 1 hora. El sitio fue sellado durante 24 horas bajo orden gubernamental. Los rumores se propagaron rápidamente. Algunos afirmaron que una de las jarras emitía un leve resplandor. Otros susurraron que el cofre contenía un pergamino demasiado frágil para abrirse. Los funcionarios no dieron ninguna declaración. El valle quedó en silencio, custodiado durante la noche por soldados que se negaron a hablar con la prensa. Para muchos lugareños, el descubrimiento llevaba una resonancia inquietante. El valle de Hinnom, Gehenna, fue una vez el lugar de sacrificios idólatras antiguos, donde los fuegos ardían sin cesar fuera de las murallas de la ciudad. Jeremías 19 registra el clamor del profeta: «Este es el lugar donde haré cesar la risa, porque mi pueblo me ha abandonado». Ese mismo terreno, una vez maldecido como símbolo de rebelión, se había abierto nuevamente como si fuera a dar testimonio. Los historiadores lo llamaron coincidencia, los fieles lo llamaron despertar. ¿Podría el suelo mismo estar hablando, revelando lo que había sido enterrado desde los días de los reyes? El profeta Habacuc escribió una vez: «La piedra clamará desde el muro, y la viga desde la madera le responderá». Quizás ese momento había llegado. Las reliquias desenterradas parecían menos como artefactos y más como un mensaje preservado en la memoria de la tierra: que ningún pecado, ninguna promesa, ningún pacto permanece olvidado. Donde Israel una vez dio la espalda, el suelo ahora testifica tanto del juicio como de la misericordia. El valle de Hinnom, una vez lugar de fuego, se ha convertido en un espejo del alma de la humanidad. Su boca abierta recuerda al mundo que el pasado no está enterrado, solo está esperando hablar. Y mientras el polvo se asentaba, otro sonido comenzó a elevarse, no desde el suelo, sino desde el corazón mismo del monte del templo. Cuando el amanecer se abrió sobre Jerusalén, los peregrinos se reunieron en el monte del templo para los últimos días de Sucot. El aire estaba quieto, lleno de murmullos de oración y el susurro de ramas de palmera. Entonces, sin advertencia, un sonido perforó el silencio, profundo, resonante, ancestral. Era la voz del shofar. Los testigos presenciales describieron el tono como imposiblemente claro, resonando a través de los muros de piedra caliza de la ciudad antigua, vibrando a través del suelo bajo sus pies. Algunos gritaron en adoración, otros se quedaron congelados, incapaces de hablar. No era humano. Un testigo dijo que sonaba como si la montaña misma estuviera soplando el cuerno. Por primera vez en más de 2000 años, se escuchó una explosión de trompeta en el mismo monte donde una vez estuvo el templo de Salomón. No se había programado ninguna ceremonia oficial. Nadie pudo identificar la fuente. Sin embargo, el sonido se transmitió perfectamente, ni un solo eco fuera de tono. Los historiadores y eruditos religiosos quedaron atónitos. Los arqueólogos confirman que en la época del Segundo Templo, el mismo día, la misma hora, el sonido regresó. ¿Coincidencia o profecía despertando? Isaías 27:13 declara: «Sonará una gran trompeta, y los que estaban perdidos vendrán a adorar al Señor en su monte santo».
Para muchos, ese versículo acababa de cobrar vida. A través de las redes sociales, millones reprodujeron las grabaciones, debatiendo lo que habían escuchado. Algunos afirmaron que era una bocina de aire o un truco del viento. Sin embargo, las frecuencias grabadas no coincidían con ningún instrumento conocido. El sonido contenía capas armónicas más allá del oído humano, una vibración que conmovía más los corazones que el aire. Los líderes religiosos lo llamaron una alarma espiritual. Cuando suena la trompeta, dijo un rabino, el cielo está llamando la atención de la tierra. Los cristianos hicieron eco del sentimiento, conectándolo con 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo con el sonido de una trompeta. El clamor del shofar no es simplemente sonido, es espíritu, convoca memoria, arrepentimiento y despertar. En la ciudad donde comenzó el pacto de Dios, la trompeta volvió a llamar a la humanidad a prepararse, no para la guerra, sino para la venida del Rey. Muchos lo sintieron en sus huesos. Algo eterno había sido agitado. La última vez que el shofar sonó aquí, la historia cambió. La próxima vez podría terminar. ¿Qué crees que significa este sonido? Comenta tus pensamientos abajo. ¿Podría ser esta la trompeta de la profecía sonando nuevamente en nuestro tiempo? 2 días después del grito del shofar, Jerusalén sintió otra señal. Esta vez no desde los cielos, sino desde debajo de sus piedras. Sucedió en las primeras horas de la mañana. Los turistas estaban reunidos cerca de la cúpula de la roca cuando el suelo tembló. Las paredes se estremecieron, las lámparas se balancearon en el aire. Durante 10 segundos, la ciudad santa pareció contener la respiración. Y luego, quietud. No hubo explosión, ni colapso, ni causa visible. Sin embargo, cientos informaron sentir la misma vibración profunda que se elevaba desde abajo, como un latido en la tierra. El pánico se extendió brevemente, mientras el sonido de azulejos agrietándose resonaba en el patio. Pero cuando los científicos llegaron para inspeccionar, la confusión reemplazó al miedo. El estudio geológico de Israel no detectó nada. Los instrumentos sísmicos lo suficientemente sensibles como para sentir la pisada de la construcción no mostraron movimiento, sin formas de onda, sin temblor, anunciaron. No ocurrió ningún terremoto, pero los testigos insistieron. Vi moverse las paredes, dijo un hombre. El piso ondulaba como agua. Incluso las cámaras de seguridad locales, aunque silenciosas, registraron polvo cayendo de las piedras del templo en el momento exacto del temblor. Para los creyentes fue una señal de movimiento divino, el suelo mismo respondiendo a una presencia invisible. Los profetas habían hablado de tales momentos. Zacarías 14:4 declaró: sus pies se posarán en el monte de los olivos y la montaña se partirá en dos. La Biblia frecuentemente vincula el temblor de la tierra con la cercanía de Dios. Cuando Él habla, la creación tiembla. Cuando se acerca, el polvo recuerda. Algunos lo llamaron coincidencia, quizás construcción subterránea o una vibración de maquinaria distante. Pero no se encontró tal actividad. La tierra se había agitado en silencio, sin dejar rastro más que asombro. Fue como si Jerusalén misma hubiera tomado aliento y exhalado el recuerdo de lo que una vez caminó allí. El monte del templo siempre ha sido un lugar de encuentro entre reinos. La sombra del cielo tocando la superficie de la tierra. El temblor no fue una amenaza. Fue un recordatorio, no destrucción, sino anticipación. El Salmo 114 dice: la tierra tembló ante la presencia del Señor. Ese verso, una vez poesía, ahora se sentía literal. Las piedras que habían presenciado sacrificio y oración parecían despertar nuevamente. Durante siglos, la gente ha orado por avivamiento, para que el Espíritu de Dios regrese a su montaña. Quizás en ese breve temblor, la montaña respondió primero. Los instrumentos del hombre no encontraron nada, pero el corazón de la creación lo grabó todo. Bajo Jerusalén, la tierra recordó a su Hacedor. Como si la tierra misma deseara hablar nuevamente, otra revelación surgió, esta vez debajo de uno de los sitios más sagrados del cristianismo, dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, donde millones creían que Jesús fue enterrado y resucitó.
un equipo de trabajadores que reparaban tuberías de drenaje golpeó algo antiguo. El sonido del metal raspando la piedra reveló una cámara hueca debajo de los cimientos. Lo que descubrieron ha sido sellado desde entonces bajo silencio. Los trabajadores informaron haber descendido a un pequeño corredor subterráneo que conducía a una sección tapiada, invisible durante siglos. Allí encontraron una entrada arqueada y una habitación tallada directamente en el lecho de roca. Dentro yacían restos de un antiguo jardín, raíces preservadas en capas minerales, fragmentos de cerámica y el débil contorno de bancos funerarios tallados en la piedra caliza. En una losa, una marca, una cruz encerrada en un círculo, casi borrada por el tiempo. Los equipos forenses fueron llamados, pero el descubrimiento rápidamente pasó de público a clasificado. En cuestión de horas, llegaron funcionarios del Vaticano. Se tomaron documentos, se restringió el acceso, se confiscaron fotografías. Se les ordenó a los trabajadores no hablar. Sin embargo, los susurros escaparon sobre inscripciones que coinciden con los relatos del Evangelio de Juan 19, 41, 42. En el lugar donde fue crucificado había un jardín y en el jardín una tumba nueva. Y si la tumba debajo de la iglesia no era un símbolo, sino el lugar de descanso real descrito en las Escrituras. Y si su reaparición tenía como propósito no confirmar reliquias, sino recordarle al mundo que la resurrección fue y sigue siendo real. Los eruditos que lograron un breve acceso antes del cierre informaron que el suelo de la cámara portaba trazas de mirra y aloe antiguo, las mismas especias mencionadas en el entierro de Cristo. Otros notaron tenues grabados que se asemejaban a letras griegas deletreando alfa y omega, vida. El momento era imposible de ignorar. Días después de luces celestiales, un temblor misterioso y el sonar del shofar, la tierra de Jerusalén se abrió nuevamente para revelar un testimonio más antiguo que los imperios. La misma ciudad que una vez selló la tumba del Salvador ahora, parecía había desellado un eco oculto de su victoria. Historia y fe convergieron debajo del altar de piedra. Ya sea que la iglesia lo confirme o lo oculte, el descubrimiento susurra el mismo mensaje. La tumba todavía está vacía y la vida ha triunfado sobre la muerte. Jerusalén está recordando. Las piedras que una vez soportaron el peso de una cruz están hablando nuevamente. No te pierdas lo que sucede después, porque la próxima revelación puede sacudir las puertas de la ciudad misma. Observa la siguiente parte: el arca y la puerta oriental sellada. A raíz del descubrimiento de la tumba oculta, Jerusalén entró en un silencio pesado de anticipación. Pero esa quietud no duró. Los susurros comenzaron a circular por círculos arqueológicos y comunidades religiosas. Un rumor sobre algo extraordinario yaciendo profundamente debajo del monte del templo. Fuentes cercanas a un equipo de excavación privado afirmaron que el radar de penetración terrestre había detectado una vasta cámara directamente debajo de los cimientos del sur del monte. Dentro aparecieron contornos geométricos tenues en el escaneo, estructuras de piedra rectangulares y un objeto central que se asemeja a un cofre. Los datos fueron inmediatamente clasificados. Las autoridades negaron cualquier excavación en curso. Sin embargo, se ordenó al equipo que cesara todo trabajo y entregara sus hallazgos. Aquellos que lograron vislumbrar los escaneos tempranos hablaron de antiguos contenedores de piedra y tablillas de simetría inusual. Otros sugirieron que la cámara coincidía con planos antiguos del templo que describían el Santo de los Santos. En cuestión de horas, corrió la voz de que lo impensable podría haber sido encontrado: el lugar de descanso del Arca del Pacto. Apocalipsis 11:19 profetiza: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista dentro de su templo. Muchos vieron esto como ninguna coincidencia. El momento, justo después de la luz en el cielo, el temblor de la tierra y el clamor de la trompeta sugería convergencia más que casualidad. Al mismo tiempo, se desarrolló un evento sobre el suelo.
La puerta oriental de la ciudad vieja, sellada durante más de 5 siglos, fue observada temblando durante las oraciones de la madrugada. Los testigos describieron haber escuchado un crujido sordo seguido de una línea tenue que se partía a través de una de sus piedras superiores. Los ingenieros lo descartaron como expansión térmica. Sin embargo, no se había registrado ninguna fluctuación de temperatura esa mañana. Los peregrinos reunidos en el muro occidental lloraron abiertamente, convencidos de que la puerta estaba respondiendo a una presencia superior. Ezequiel 44:2 registra: esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá y ningún hombre entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. El temblor de la puerta se sintió menos como deterioro y más como preparación, como si las puertas antiguas se estuvieran agitando al sonido de pasos que se aproximan. 2 símbolos, el arca y la puerta, uno escondido debajo, uno de pie arriba. Juntos enmarcan la tensión divina de la ciudad, el pacto sellado abajo y el pasaje cerrado esperando a su rey. Lo que las autoridades llaman coincidencia, los fieles reconocen como ensayo. Los cimientos de Jerusalén están vibrando con memoria. El pacto se está agitando y la puerta que ha esperado 500 años pronto podría abrirse, no por manos humanas, sino por el regreso de aquel para quien fue sellada. Trompeta, luz, temblor, tumba, arca, puerta. Cada evento podría destacar por sí solo como maravilla. Sin embargo, juntos forman un patrón demasiado preciso para descartarlo. Los cielos sobre Jerusalén han ardido como fuego. La tierra debajo ha hablado en susurros de piedra. Las puertas antiguas han temblado y el grito de la trompeta ha regresado al monte donde resonó por última vez hace 2000 años. Algo o alguien está alineando las piezas de profecía una vez dispersas a través de las escrituras. En el lenguaje de la fe, estas no son coincidencias, son convergencias. La Biblia habló hace mucho tiempo de una generación que presenciaría tal armonía de señales. Cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, incluso a las puertas. Mateo 24:33. Y ahora esas puertas, la puerta oriental misma, están comenzando a temblar. Romanos 8:22 dice: toda la creación gime como con dolores de parto. Ese gemido ya no es invisible, se ha convertido en sonido, luz y movimiento. El mundo está cambiando bajo el peso del tiempo divino. La creación siente lo que muchos corazones aún niegan, que la historia no está repitiéndose, se está cerrando. La ciencia continúa buscando explicaciones. Satélites, espectrómetros e instrumentos sísmicos persiguen lo que no se puede medir, una presencia que se mueve más allá de la frecuencia y la forma. Sin embargo, la profecía no se disculpa ante la ciencia, simplemente se cumple. Las luces en el cielo, el temblor de la tierra, el descubrimiento de reliquias sagradas, todos estos hilos tejen un mensaje. El pacto está vivo y el rey está en camino. Para aquellos que creen, el llamado es simple pero urgente. Arrepiéntanse, oren, prepárense. Estos eventos no tienen la intención de asustar, sino de despertar, de recordarnos que cada promesa pronunciada en el monte Sión aún permanece. La trompeta no nos ha llamado al caos, sino a la preparación. Las señales son la escritura del cielo a través de la línea de tiempo del hombre, advirtiendo que la hora se acorta. Cuando el arca se agita debajo de la explanada del templo, cuando la puerta se agrieta abierta hacia el monte de los olivos, cuando el shofar suena nuevamente, la profecía deja de ser palabras, se convierte en historia que se desarrolla ante nuestros ojos. Jerusalén no es solo el centro de la tierra, es el latido de la eternidad. Cada temblor allí resuena en el cielo. Cada luz sobre sus cielos es una señal de misericordia antes del juicio. Si estas señales conmueven tu espíritu, deja que se escuche tu voz. Dale me gusta a este video. Deja un comentario con tus pensamientos u oraciones. Suscríbete y mantente alerta porque la próxima señal puede llegar cuando el mundo menos lo espere. Gracias por ver, por compartir y por estar de guardia con nosotros hasta que el Rey regrese. El monte del templo es el alma, el corazón
y el espíritu del pueblo judío. Un pequeño sello de arcilla fue desenterrado recientemente en la ciudad de Jerusalén. Se remonta a hace 2600 años. ¿Alguna vez te has preguntado si los lugares que menciona la Biblia realmente existieron? Y si te dijera que hoy vas a conocer una prueba sorprendente que podría cambiar tu forma de ver la historia sagrada. Imagina por un momento poder caminar sobre la misma tierra donde, según los evangelios, ocurrieron los momentos más importantes de la humanidad. Pues lo que estás a punto de descubrir no es una teoría, es una evidencia concreta, reciente, que ha dejado sin palabras a arqueólogos, científicos y también a los escépticos más firmes. En el corazón de Jerusalén hay un lugar rodeado de misterio y fe, el Gólgota, un sitio mencionado en los textos antiguos, cuyo nombre, que significa calavera, ha intrigado por siglos. ¿Por qué ese nombre tan inquietante? ¿Tiene forma de cráneo? ¿O hay algo más profundo detrás de esta colina? Quédate conmigo, porque hoy vas a ver con tus propios ojos lo que pocos se atreven a contar. Y puede que, al final de este video, tu visión sobre este lugar cambie para siempre. Hoy en día, si caminas por las calles de Jerusalén, encontrarás dos lugares principales que diferentes tradiciones señalan como el auténtico Gólgota. Pero hay uno en particular que ha capturado la atención mundial por razones que nadie esperaba. Durante generaciones, esta colina conocida como el lugar de la calavera ha despertado emociones profundas, tanto en creyentes como en escépticos. Según los textos bíblicos, fue justo ahí, en las afueras de los antiguos muros de Jerusalén, donde se llevó a cabo uno de los acontecimientos más significativos de la historia humana. Cristianos de todos los rincones del planeta han visto en este sitio algo más que piedras antiguas. Para ellos representa el centro mismo de la fe, el punto donde todo cambió. Sin embargo, lo fascinante es que en los últimos tiempos, algo completamente inesperado ha sucedido. Estudios arqueológicos recientes realizados en esta zona y sus alrededores han sacado a la luz hallazgos que están causando revuelo en todo Israel. Y cuando digo revuelo, me refiero a descubrimientos tan contundentes que hasta las personas más escépticas, aquellas que siempre consideraron estos relatos como simples leyendas, ahora guardan silencio. Antes de seguir adentrándose en esta historia fascinante, donde la fe, la historia y la arqueología se cruzan de manera extraordinaria, te pido un pequeño favor. Si este contenido te parece valioso, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estos descubrimientos y verdades que merecen ser conocidas por el mundo entero. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en lo que realmente se ha descubierto. Prepárate porque lo que viene te va a sorprender. Tenemos que retroceder en el tiempo casi 1700 años para entender cómo comenzó todo esto. Corría el año 312 después de Cristo cuando algo extraordinario sucedió en el Imperio Romano. El emperador Constantino el Grande experimentó una conversión que cambiaría el curso de la historia. Pocos años después de aquella transformación personal de Constantino, su madre, una mujer llamada Helena, emprendió un viaje que muchos considerarían el peregrinaje más importante de su vida. Su destino era Jerusalén, y su misión era mucho más que turismo religioso. Helena no era una viajera común, tenía una determinación férrea y recursos ilimitados. Según los relatos que han llegado hasta nosotros, ella se dedicó intensamente a buscar e identificar los lugares exactos mencionados en los evangelios. No dejó piedra sin voltear. Belén, el Monte de los Olivos, cada rincón sagrado fue examinado meticulosamente. Pero había un lugar que destacaba por encima de todos los demás.
el sitio donde, según las Escrituras, había ocurrido tanto la ejecución como el acontecimiento posterior que sacudió al mundo. Fue Helena quien señaló con absoluta convicción cuál era el verdadero Gólgota, la colina donde Cristo había sido ejecutado, y no se quedó solo en palabras. Ordenó que se construyera allí mismo una iglesia imponente para honrar ese lugar. Esa construcción es lo que ahora conocemos como la Iglesia del Santo Sepulcro. Millones de peregrinos, año tras año, siguen visitando ese santuario. Pero aquí viene lo interesante. Bajo sus capas de mármol reluciente, bajo las piedras pulidas por el tiempo y las múltiples renovaciones, a lo largo de los siglos, algo mucho más antiguo permanecía oculto. Eran secretos enterrados, esperando pacientemente el momento correcto para ser revelados. Y ese momento finalmente llegó. El nombre Gólgota, el lugar de la calavera, ha generado debates acalorados entre académicos durante décadas. ¿Por qué exactamente se le dio ese nombre tan particular? Las teorías abundan. Algunos sostienen que la forma misma de la colina recordaba a un cráneo cuando se miraba desde cierta distancia. Otros estudiosos proponen una explicación más sombría. Argumentan que era un sitio de ejecuciones donde los restos de los condenados quedaban esparcidos por el suelo, creando una imagen macabra que justificaba el nombre. Lo que nadie discute es un detalle crucial. Este lugar se encontraba justo en las afueras de las murallas de Jerusalén en aquellos tiempos. No era casualidad. Esta ubicación estratégica lo convertía en el escenario perfecto para lo que los romanos tenían en mente. El gobernador Poncio Pilato, conocido por su mano dura, ordenaba las ejecuciones precisamente allí porque el lugar era visible desde el camino principal. Era un mensaje claro, una advertencia imposible de ignorar para cualquiera que se atreviera a desafiar el poder de Roma. Con el paso de los siglos, esta colina fue testigo de innumerables cambios. Los romanos construyeron santuarios y templos sobre ella, imponiendo sus propias creencias. Luego llegaron los cristianos bizantinos, quienes erigieron iglesias majestuosas, aprovechando las estructuras anteriores. Los cruzados llegaron después y expandieron las construcciones existentes, añadiendo su propio sello arquitectónico. Más tarde, el dominio otomano trajo nuevas transformaciones. Era como si cada civilización quisiera dejar su marca en ese lugar tan especial. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios superficiales, a pesar de las múltiples capas de historia humana acumuladas, la tierra misma guardaba celosamente sus secretos. Debajo de las piedras, debajo de toda esa historia superpuesta, algo esperaba ser descubierto. En años recientes se hizo evidente que la Iglesia del Santo Sepulcro necesitaba trabajos de restauración urgentes. Sus muros antiguos y sus cúpulas majestuosas habían resistido siglos enteros, pero finalmente estaban mostrando signos de debilidad estructural. El gobierno israelí dio luz verde a equipos arqueológicos especializados para que investigaran y estabilizaran los cimientos de este sitio mundialmente famoso. El objetivo inicial parecía bastante sencillo y directo: fortalecer el edificio y preservarlo para las generaciones futuras. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. La arqueología tiene una manera peculiar de sorprendernos justo cuando menos lo esperamos. Lo que comenzó como un simple trabajo de mantenimiento pronto se transformó en algo completamente diferente. Debajo de capas y capas de piedra centenaria,
Bajo los pisos de mármol desgastados por los pasos de millones de peregrinos a lo largo de los siglos, los arqueólogos empezaron a descubrir algo que nadie anticipaba. Eran vestigios que encajaban de manera perfecta, casi inquietante, con las palabras exactas que aparecen en las escrituras antiguas. Cada descubrimiento parecía confirmar un detalle específico de los relatos que muchos habían descartado como simples metáforas o invenciones literarias. La primera revelación fue asombrosa en sí misma. Gólgota había sido, en tiempos antiguos, una cantera de piedra caliza. Esta cantera había estado activa durante el período del Segundo Templo, pero curiosamente había sido abandonada para el primer siglo. Las marcas de cinceles en la roca y bloques de piedra parcialmente tallados, aún incrustados en la tierra, daban testimonio silencioso de ese trabajo olvidado. Y aquí viene lo fascinante. Esto coincide perfectamente con la descripción bíblica del lugar. Una cantera abandonada habría dejado atrás acantilados irregulares y rocas expuestas, exactamente el tipo de lugar dramático y visible que se usaba para ejecuciones públicas. Además, esto explicaba cómo podían existir tumbas excavadas en la roca cercana, talladas en la misma formación de piedra. Durante años, los escépticos habían argumentado con confianza que los escritores de los evangelios simplemente inventaron todos estos detalles para hacer sus historias más convincentes. Pero ahora, ahí estaba la evidencia física, tangible, una cantera bajo la colina sagrada, exactamente como se había descrito hace 2000 años. Pero espera, porque los descubrimientos no se detuvieron ahí. La historia se pone aún más increíble. Mientras se extraían cuidadosamente muestras de suelo de debajo de la iglesia, los arqueólogos comenzaron a notar algo realmente extraño. El suelo era inusualmente rico, nada que ver con el polvo estéril que esperarías encontrar en una cantera abandonada. Era tierra fértil. Los análisis revelaron rastros de olivos y vides, plantas profundamente simbólicas en las escrituras y todavía fundamentales para la vida en el primer siglo. Estos restos apuntaban a un hecho sorprendente. Esa cantera abandonada había sido transformada en un jardín justo en la época en que Jesús caminaba por la tierra. Y de repente, las palabras del Evangelio de Juan cobraron una fuerza nueva, casi estremecedora. En el lugar donde fue crucificado había un jardín, y en el jardín un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Juan 19:41. Durante generaciones enteras, los críticos habían descartado este versículo como algo simbólico o poético, una licencia literaria del autor. Pero ahora, la arqueología lo confirmaba sin lugar a dudas. Realmente había existido un jardín cultivado en el sitio de la ejecución. La evidencia continuó acumulándose. Alrededor del área de Gólgota, los arqueólogos encontraron tumbas del primer siglo talladas en la roca, exactamente como las que usaban las familias judías adineradas de ese período. Una de estas tumbas, considerada por la tradición durante mucho tiempo como la tumba de Cristo, se encuentra debajo del santuario conocido como el edículo, dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Cuando retiraron su revestimiento de mármol, los arqueólogos descubrieron una base circular de mármol que coincidía con las descripciones antiguas de la iglesia original de Constantino, construida en el siglo IV. La cantera, el jardín, las tumbas, cada pieza del rompecabezas encajaba con el relato bíblico. Era como si alguien hubiera preservado deliberadamente cada detalle para que pudiera ser verificado siglos después. Entre quienes estudiaban estos hallazgos se encontraba el profesor Francesco Patrusola, un académico italiano profundamente involucrado en el proyecto de restauración. Patrusola mismo reconoció públicamente que lo que se estaba descubriendo era extraordinario, sin precedentes. Describió cómo observaba a los trabajadores sacar tierra rica de jardín de debajo de los pisos de la iglesia.
tierra tan fértil que, según sus propias palabras, todavía podría usarse para plantar. «Esta es buena tierra de jardinería», comentó, señalando cómo encajaba perfectamente con la descripción de Juan de un jardín cerca del lugar de la ejecución. Era como si la tierra misma estuviera dando testimonio de la verdad de los evangelios, como si después de 2 milenios el suelo todavía quisiera contar su historia. Para los ateos que durante mucho tiempo habían argumentado que los detalles de la Biblia fueron inventados, estos descubrimientos presentan un dilema serio, una pregunta incómoda que no pueden ignorar fácilmente. Y si siente en su corazón el deseo de estudiar más a fondo las revelaciones y misterios de la palabra, recuerde que debajo de este video está el botón «Hacerse miembro». Al presionarlo, se unirá a un grupo especial que recibe explicaciones inéditas, interpretaciones detalladas y estudios que ayudan a comprender mejor lo que está por venir. ¿Cómo pudo el Evangelio de Juan, escrito hace casi 2000 años sin tecnología moderna, sin análisis de suelo, sin excavaciones arqueológicas, describir con precisión características del paisaje que solo la ciencia moderna ha confirmado ahora? Los olivos, las vides, la tierra de jardín, las tumbas, nada de esto era metáfora, nada de esto era leyenda o embellecimiento literario. Era evidencia real, física, que puede ser probada y verificada, descubierta bajo uno de los lugares más sagrados del planeta. Los ateos pueden argumentar contra los milagros todo lo que quieran, pueden negar lo que vino después, pero no pueden desechar las piedras, el suelo y el jardín que dan testimonio de la precisión de las Escrituras. Mucho antes de Cristo, el profeta Isaías escribió algo asombroso: «Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca». Isaías 53:9. Esta profecía se cumplió en Gólgota de una manera perfecta. Fue ejecutado entre criminales. Sin embargo, fue colocado en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea. Y ahora la arqueología confirma el escenario exacto que hizo posible esta profecía. Un jardín, una tumba nueva y los restos del lugar de sepultura de un hombre adinerado. Todo estaba ahí, esperando ser descubierto. Una y otra vez, la arqueología en Israel ha demostrado la veracidad de la Biblia. La inscripción de Tel Dan, que menciona la casa de David, el estanque de Siloé, donde Jesús sanó al ciego, las murallas de Jericó, cada uno fue descartado como mito, hasta que las piedras literalmente gritaron la verdad. Y ahora Gólgota se une a esa lista impresionante de confirmaciones arqueológicas. El Salmo 85:11 declara: «La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos». Una vez más, la verdad de las Escrituras ha surgido literalmente del suelo de Jerusalén. Es como si la tierra hubiera estado guardando estas evidencias, esperando el momento preciso para revelarlas al mundo. Hace 2000 años, hombres intentaron silenciar a Jesús, clavándolo en una cruz. Pensaron que con su muerte todo terminaría, que su mensaje se perdería en el olvido. Pero hoy, las piedras mismas de Gólgota todavía hablan, el suelo aún testifica, las tumbas permanecen en pie. El jardín no ha sido olvidado por la historia. Es como si todo hubiera sido preservado intencionalmente para este momento de la historia humana. Los descubrimientos en Gólgota no solo confirman hechos históricos, proclaman algo mucho más profundo: que la Biblia no es un libro de mitos antiguos, sino un registro del plan divino de salvación que se desarrolla ante nuestros ojos. Para algunos, esta verdad resulta aterradora porque desafía todo lo que han creído. Para otros, es la esperanza más grande que existe en el mundo, una confirmación de que no están solos en el universo. La pregunta ya no es si la Biblia contiene historia real,
Eso ha quedado establecido más allá de cualquier duda razonable. La verdadera pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer tú con esa historia? ¿Cómo cambiará esto tu perspectiva de la vida? Piensa en la magnitud de lo que esto significa. Durante siglos, generación tras generación de escépticos han intentado desmantelar pieza por pieza los relatos evangélicos. Han buscado contradicciones, han analizado cada palabra, cada descripción geográfica, cada detalle histórico. Y sin embargo, cada vez que la ciencia moderna tiene la oportunidad de verificar estos relatos, los confirma. No estamos hablando de coincidencias aisladas. Estamos hablando de un patrón consistente de verificación que abarca décadas de investigación arqueológica. Lo fascinante es que estos descubrimientos no se limitan solo a Gólgota. En todo Israel, excavación tras excavación ha revelado que los lugares mencionados en las Escrituras no son construcciones literarias, sino ubicaciones reales con historias reales. Considera por un momento el nivel de precisión necesario para que un texto antiguo describa correctamente la geología, la botánica y la topografía de un lugar. Los escritores de los evangelios no tenían acceso a mapas satelitales ni a estudios geológicos modernos. Sin embargo, sus descripciones son tan exactas que cuando los científicos modernos finalmente excavan estos sitios, encuentran exactamente lo que los textos antiguos describieron. ¿Cómo explicas eso si no es porque realmente estuvieron allí, porque realmente vieron lo que describieron? La cantera de piedra caliza descubierta bajo Gólgota nos cuenta otra historia fascinante. Las canteras en el antiguo Israel no eran simplemente lugares de trabajo. Eran parte integral de la economía y la infraestructura de Jerusalén. Cuando una cantera era abandonada, como ocurrió con la de Gólgota, el área se transformaba naturalmente. Las grietas en la roca se llenaban gradualmente con sedimentos. Las semillas transportadas por el viento o por pájaros encontraban lugares donde echar raíces. Con el tiempo, lo que había sido un lugar de trabajo duro se convertía en algo completamente diferente. Los jardineros de la época reconocían el valor de estas antiguas canteras. El suelo que se acumulaba entre las rocas era particularmente fértil, perfecto para cultivar. Y eso es exactamente lo que los análisis de suelo modernos han confirmado en Gólgota. No es solo que hubiera tierra allí, es que era tierra específicamente adecuada para el cultivo de olivos y vides, dos de los cultivos más importantes en la cultura judía del primer siglo. Los olivos tenían un significado profundo en la tradición judía. Representaban paz, prosperidad y la bendición divina. El aceite de oliva se usaba en ceremonias sagradas, en la unción de reyes y sacerdotes y, por supuesto, como alimento básico. Las vides también tenían una importancia simbólica inmensa. El vino era central en las celebraciones religiosas, y las viñas a menudo se usaban como metáforas en las enseñanzas proféticas. El hecho de que ambos tipos de plantas crecieran específicamente en el jardín de Gólgota añade capas de significado a la narrativa. Ahora piensa en la ironía histórica. El lugar donde se llevó a cabo la ejecución más significativa de la historia estaba rodeado de símbolos de vida, bendición y celebración. Un jardín en medio de un lugar de muerte. Los romanos elegían lugares elevados y visibles para las ejecuciones por razones psicológicas. Querían que todos vieran las consecuencias de desafiar su autoridad. Pero lo que no podían controlar era el contexto natural del lugar que elegían. El hecho de que Gólgota estuviera situada en lo que había sido una cantera y se había convertido en un jardín no fue decisión romana. Fue el resultado de procesos naturales y decisiones económicas tomadas décadas antes. Y sin embargo, este detalle aparentemente menor cumplió profecías antiguas y creó el escenario perfecto para acontecimientos que cambiarían la historia humana. ¿Coincidencia? Cada quien sacará sus propias conclusiones.
Las tumbas encontradas alrededor de Gólgota nos cuentan aún más sobre el contexto histórico. En el judaísmo del primer siglo, los lugares de sepultura estaban estrictamente regulados. No podías simplemente enterrar a alguien en cualquier lugar. Las tumbas debían estar fuera de los muros de la ciudad por razones de pureza ritual, pero tampoco podían estar demasiado lejos, especialmente las tumbas de familias adineradas que querían poder visitarlas regularmente. El área alrededor de Gólgota cumplía perfectamente estos requisitos. Estaba justo fuera de las murallas, lo suficientemente cerca para ser accesible, pero lo suficientemente lejos para cumplir con las leyes de pureza. El tipo de tumbas encontradas allí, tumbas excavadas en roca con cámaras múltiples, eran características de familias judías acomodadas. Estas tumbas no eran baratas. Requerían trabajo especializado, tiempo y recursos considerables. José de Arimatea, mencionado en los evangelios como un hombre rico que proporcionó su propia tumba nueva, habría sido exactamente el tipo de persona que podría permitirse una tumba como las que se han encontrado en esa área. Lo que hace estos descubrimientos aún más notables es el nivel de preservación. A pesar de 2000 años, a pesar de conquistas, destrucciones, reconstrucciones y cambios masivos en Jerusalén, estos elementos fundamentales permanecieron. La tierra del jardín, protegida bajo capas de construcción, las marcas de cincel en la cantera, preservadas bajo pisos de mármol, las tumbas, selladas y olvidadas pero no destruidas. Es como si todo hubiera sido protegido intencionalmente. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón mismo de Jerusalén. Si este descubrimiento te ha impactado tanto como a nosotros, por favor dale like a este video, compártelo con tus amigos y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para no perderte la próxima historia, donde la fe y la arqueología se encuentran de maneras asombrosas. Que seas bendecido mientras continúas buscando la verdad. ¿Alguna vez te has planteado una interrogante que podría sacudir hasta los cimientos de todo lo que pensabas conocer acerca de la espiritualidad? Imagínate esto. Durante miles de millones de años, antes de que siquiera pisara nuestro planeta, ¿cómo era conocido Jesús en los cielos? ¿Acaso portaba el mismo nombre que ahora reconocemos, o su identidad celestial era radicalmente distinta? Pero, aguarda, porque esto se pone mucho más intrigante. ¿Cuáles eran exactamente sus ocupaciones durante esa eternidad interminable previo a manifestarse como un recién nacido en aquel establo? ¿Se mantenía en una espera pasiva o desempeñaba funciones específicas que permanecen como un enigma para nosotros? Esta cuestión aparentemente sencilla encierra uno de los secretos más asombrosos y transformadores de todas las escrituras sagradas. Lo que está a punto de ser revelado no solo revolucionará tu entendimiento de los textos bíblicos, sino que tiene el poder de transformar radicalmente tu conexión personal con lo divino. En este momento, estamos a punto de desvelar misterios que han permanecido en las sombras durante milenios enteros. Te revelaremos no solo uno, ni tampoco dos, sino 3 identidades completamente diferentes que Jesús poseía antes de su llegada terrenal. Y aquí viene algo que va a dejarte completamente atónito. Conocerás las tareas específicas, los roles concretos que él ejecutaba en esa eternidad anterior, cosas que la gran mayoría de creyentes jamás han siquiera contemplado. Prepárate para una expedición extraordinaria a través de los manuscritos sagrados más ancestrales, donde descifraremos enigmas milenarios sobre la auténtica naturaleza de Cristo previo a su manifestación humana. Te aseguro que las revelaciones de hoy te van a dejar sin aliento y con una visión completamente renovada de la verdadera identidad de Jesús. El enigma universal sobre los orígenes de Cristo.
Durante siglos incontables, la humanidad ha estado completamente cautivada por interrogantes fundamentales sobre Jesús que van infinitamente más allá de lo que la mayoría se atreve siquiera a cuestionar. ¿Cuál fue realmente su origen? ¿Cuántos miles de millones de años ha estado en existencia? ¿Cuáles fueron sus ocupaciones específicas en esa eternidad previa? Mantenía conversaciones con el Padre Celestial. ¿Formaba parte de decisiones que afectaban al cosmos entero? Pero aquí viene algo que va a asombrarte profundamente. Aunque Cristo mismo ofreció algunas respuestas a estas preguntas durante su misión terrenal, las Escrituras están cargadas de indicios extraordinarios que demandan una investigación mucho más minuciosa para ser completamente descifrados. Y permíteme contarte algo que va a cambiar tu manera de ver las cosas. La gran mayoría de creyentes leen la Biblia completamente ajenos al hecho de que están pasando por alto referencias increíbles a la existencia preencarnada de Jesús, que se encuentran ocultas a plena vista. Comencemos nuestro examen con los fundamentos que todos reconocemos. El nombre Jesús encuentra sus raíces en la expresión griega Jesús, que proviene del hebreo Yeshua, cuyo significado profundo es Yahweh es salvación. Hasta este punto todo parece conocido, ¿no es cierto? No obstante, aquí radica el primer descubrimiento absolutamente impactante que va a remover tus fundamentos. La existencia de Cristo no comenzó en aquella noche sagrada en Belén. Para nada. Las Escrituras nos declaran sin lugar a dudas que Él ya existía mucho antes de ese momento histórico en el pesebre. Pero no estamos refiriéndonos a algunos años previos, ni siquiera a décadas. Estamos hablando de eternidad sin comienzo alguno. Por tanto, emerge la pregunta fundamental que nos va a ocupar en este momento. ¿Bajo qué identidad era reconocido en aquellos tiempos eternos? ¿Cómo se dirigían a Él en las esferas celestiales? ¿Qué nombres empleaba el Padre para llamarlo? La respuesta es incluso más sorprendente de lo que tu mente puede concebir en este instante. No poseía solamente una identidad, sino 3 denominaciones distintivas completamente diferentes que revelan aspectos fascinantes de su esencia eterna. Y aquí viene la promesa que te ofrezco. Si permaneces conmigo hasta el final de esta revelación completa, no solamente descubrirás estos 3 nombres ocultos, sino que te explicaré detalladamente cuáles eran las actividades específicas, los roles precisos y las responsabilidades exactas que Cristo desempeñaba durante esa época anterior a su encarnación. Algunas de estas actividades van a dejarte completamente pasmado. El secreto del Logos, mucho más que una simple expresión. Vamos a sumergirnos en el primer nombre oculto, y te advierto que lo que estás por descubrir va a expandir tu mente de formas que no anticipabas. Juan nos presenta una declaración absolutamente revolucionaria que durante siglos ha sido incomprendida. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y sin Él no fue creado nada de cuanto existe. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos.
Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Ahora bien, la mayoría de las personas leen esto y piensan, claro, el verbo se refiere a Jesús, ya lo entendía. Pero están perdiendo completamente la profundidad revolucionaria de lo que Juan está descubriendo aquí. Esta mención del verbo se refiere directamente a Jesús, pero detente un instante y hazme esta pregunta. ¿Por qué Juan decidió emplear este término específico? ¿Por qué no simplemente mencionar Jesús desde el comienzo? ¿Por qué utilizar esta palabra enigmática que requiere explicación? Aquí es donde la revelación se transforma en absolutamente fascinante y donde la mayoría de maestros se quedan cortos en su interpretación. En las civilizaciones antiguas, los nombres poseían una profundidad de significado extraordinaria que nosotros, en el mundo contemporáneo, hemos perdido por completo. No funcionaban como simples etiquetas identificativas que colocamos a nuestros hijos porque nos agrada su sonido, sino que revelaban la esencia, el propósito, el destino e incluso las características de personalidad de quien los portaba. El término verbo comunica el papel fundamental de Jesús en transmitir la verdad divina a la humanidad. Pero espera, porque la profundidad de este concepto va mucho más allá de lo que podríamos imaginar inicialmente. Aquí viene la parte técnica que te va a cautivar. El Nuevo Testamento emplea dos palabras griegas completamente distintivas para describir este concepto de palabra, y comprender la diferencia entre ellas va a revolucionar tu entendimiento. Rema y logos. Rema frecuentemente se refiere a una palabra pronunciada específicamente, una declaración concreta en un momento particular. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel anunció a María que concebiría al Hijo de Dios, ella respondió, «Que se cumpla en mí según tu palabra». Esta era una promesa específica, un rema, pronunciada por Dios para esa situación particular. Pero logos, y aquí es donde tu mente va a explotar, posee una dimensión mucho más profunda y cósmica. No representa meramente una palabra aislada o una frase específica. Es el mensaje completo, el plan maestro divino, la comunicación total de Dios, su sabiduría perfecta, su voluntad absoluta, todo condensado en una expresión. Es precisamente este término logos que Juan utiliza al iniciar su evangelio. En el principio existía el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Aquí comenzamos a vislumbrar algo verdaderamente extraordinario que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Esa palabra, ese mensaje completo de Dios al mundo, esa comunicación perfecta de su naturaleza y voluntad, se materializó en carne humana, se transformó físicamente en Jesús. Pero permíteme llevarte aún más profundo en este concepto. En la filosofía griega antigua, logos representaba el principio racional que gobernaba el universo, la razón divina, la sabiduría que mantenía todo en orden. Juan tomó este concepto familiar para sus lectores y lo revolucionó completamente al declarar que este logos no era una idea abstracta, sino una persona real, Jesús. Déjame hacerte una pregunta personal que quiero que consideres seriamente. ¿Alguna vez te has sentido completamente desconectado de Dios, como si fuera una fuerza distante e inalcanzable? Tal vez esta comprensión profunda del concepto de logos te ayude a experimentar una cercanía mayor con Él. Cuando Jesús caminó entre nosotros, no solamente impartía enseñanzas o realizaba milagros. Él era la comunicación viviente de Dios. Nos estaba mostrando directamente, en carne y hueso, la naturaleza exacta de Dios. Juan 14:9 declara algo revolucionario. El que me ha contemplado a mí, ha contemplado al Padre. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta declaración? Dios ya no permanecía distante en algún cielo lejano. No era una conceptualización abstracta o una fuerza impersonal. Estaba presente físicamente entre nosotros, sanando a los enfermos, amando a los marginados, perdonando a los pecadores, consolando a los afligidos.
Pero aquí viene algo que te va a impactar. Este no constituía su único nombre en la eternidad pasada. La historia de la eternidad y las obras específicas de Jesús antes de la tierra aún guardan secretos increíbles por descubrir sobre sus actividades, roles y responsabilidades previas a su llegada al mundo. La revelación del Yo Soy, reclamando la identidad divina suprema. Ahora vamos a explorar el segundo nombre secreto de Jesús, y te advierto que esta revelación ha generado más controversia, más persecución y más intentos de eliminación en la historia que cualquier otra afirmación religiosa jamás pronunciada. ¿Recuerdas el encuentro histórico y absolutamente sobrenatural entre Moisés y la zarza ardiente? Ese momento transformó no solo la vida de Moisés, sino el rumbo de toda la historia humana. En ese momento trascendental, Dios reveló su identidad a Moisés con las palabras más poderosas jamás pronunciadas, Yo soy, en Éxodo 3:14, donde declaró, Yo soy el que soy. Pero permíteme explicarte la profundidad de esta declaración que la mayoría de personas pasa por alto completamente. Cuando Dios dijo, Yo soy el que soy, no estaba simplemente proporcionando su nombre como nosotros decimos, me llamo Juan o me llamo María. Estaba proclamando su existencia absoluta, su autosuficiencia completa, su eternidad sin principio ni fin. Estaba diciendo, mi existencia no depende de nada ni de nadie. Yo simplemente existo. Soy la fuente de toda existencia. Esta declaración era tan sagrada, tan poderosa, tan llena de autoridad divina, que los judíos desarrollaron una reverencia extraordinaria hacia ella. De hecho, consideraban este nombre tan santo que evitaban pronunciarlo en voz alta. Ahora, avancemos aproximadamente 1400 años hasta el Nuevo Testamento, específicamente a Juan 8:58, donde Jesús hace una declaración que literalmente sacudió los cimientos del mundo religioso de su época y que sigue siendo controversial hasta el día de hoy. Los fariseos le estaban preguntando sobre su edad, cuestionando su autoridad, tratando de desacreditarlo. Y entonces Jesús pronuncia palabras que los dejaron completamente pasmados. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Detente un momento. ¿Captaste la magnitud absoluta de esta afirmación? ¿Entiendes lo que acababa de suceder? Jesús no dijo, antes de que Abraham existiera, yo existía, o yo estaba vivo, o yo era. No. Él deliberadamente, intencionalmente, usó las mismas palabras exactas que Dios había usado para identificarse ante Moisés. Yo soy. Jesús estaba reclamando para sí mismo el nombre divino exclusivo de Dios. Estaba declarando que él poseía la misma naturaleza eterna, la misma autoexistencia, la misma autoridad absoluta que el Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Esto significaba algo que era completamente escandaloso para sus oyentes. Jesús no era simplemente un maestro espiritual excepcional, no era solo un profeta poderoso, no era únicamente un hacedor de milagros. Él era y es Dios mismo en forma humana. Y si usted quiere recibir revelaciones y estudios exclusivos sobre las profecías y los misterios que aparecen en la Biblia, sepa que justo debajo de este video hay un botón que dice «Hacerse miembro». Al pulsarlo, usted podrá unirse a un grupo que recibe materiales y explicaciones que no se comparten públicamente, preparados con dedicación para quienes desean entender más la palabra. Imagínate si alguien en la actualidad se parara frente a ti y declarara con total seriedad: «Soy eterno, he existido desde siempre, he creado todo lo que observas, soy la fuente de toda vida». Probablemente lo considerarías completamente loco, ¿verdad? Llamarías a los servicios de salud mental inmediatamente. Exactamente esa fue la reacción inicial de los fariseos, excepto que había una diferencia crucial. En esta situación, Jesús no estaba bromeando, no estaba siendo metafórico.
y las evidencias de su poder divino respaldaban sus palabras. Ellos comprendieron perfectamente lo que él estaba proclamando. Al pronunciar "Yo soy", Jesús se estaba identificando como el Dios eterno, el mismo Dios todopoderoso que dialogó con Moisés, que separó el Mar Rojo, que dio los 10 mandamientos. Para ellos, esto constituía la blasfemia más grave imaginable, un crimen que, según la ley judía, se castigaba obligatoriamente con la muerte por lapidación. Su ira se desbordó completamente. No solo se sintieron profundamente ofendidos, estaban listos para ejecutarlo inmediatamente con sus propias manos. Juan 8:59 nos cuenta lo que pasó después. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Estaban tan furiosos, tan convencidos de que había cometido blasfemia, que querían matarlo en ese mismo instante. Pero aquí viene algo fascinante. Ese no fue el único momento en que Jesús empleó esta declaración poderosa e incendiaria. De hecho, pronunció 7 declaraciones monumentales de "Yo soy" en el Evangelio de Juan, cada una revelando una faceta diferente de su identidad divina y cada una causando más controversia. Estas declaraciones no eran casuales, eran revelaciones calculadas, progresivas, de quién era él realmente. Vamos a analizarlas una por una porque cada una te va a impactar de manera diferente. Primera declaración: "Yo soy el pan de vida". Juan 6:35. Jesús se presenta como el alimento espiritual que satisface las necesidades más profundas y eternas del alma humana. No estaba hablando de comida física, sino de la nutrición espiritual que solo Él puede proporcionar. Segunda declaración: "Yo soy la luz del mundo". Juan 8:12. Aquí Jesús se declara como la fuente de toda iluminación espiritual, el que disipa las tinieblas de la ignorancia, el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza en medio de la oscuridad más densa. Tercera declaración: "Yo soy la puerta de las ovejas". Juan 10:7. Jesús se describe como el único acceso legítimo y seguro al reino de Dios, ofreciendo protección, seguridad y salvación a quienes entran por él. Cuarta declaración: "Yo soy el buen pastor". Juan 10:11. Como el pastor que voluntariamente entrega su vida por las ovejas, Jesús demuestra un amor sacrificial y un cuidado personal por cada uno de su pueblo. Quinta declaración: "Yo soy la resurrección y la vida". Juan 11:25. Jesús declara poseer autoridad absoluta sobre la muerte y promete vida eterna a quienes confían en él. Esta no es solo esperanza futura, sino realidad presente. Sexta declaración: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Juan 14:6. Jesús se declara como el único medio de acceso al Padre, la fuente de toda verdad absoluta y la esencia de toda vida verdadera. Séptima declaración: "Yo soy la vid verdadera". Juan 15:1. En esta metáfora profunda, Jesús enfatiza la importancia de permanecer conectados con Él para producir fruto espiritual genuino y duradero. Los fariseos intentaron eliminarlo múltiples veces después de estas declaraciones, pero fueron incapaces de lograrlo. ¿Por qué? Porque su momento designado divinamente aún no había llegado. Su muerte no sería resultado de la ira humana, sino de un plan divino perfectamente cronometrado. Cuando finalmente llegó ese momento en la cruz del Calvario, Él entregó voluntariamente su vida. Nadie se la quitó. Él la dio libremente. Y al hacerlo, demostró de manera definitiva que Él es el Yo Soy eterno, el Dios todopoderoso, el Salvador del mundo. Pero incluso estas revelaciones poderosas del Yo Soy no cuentan la historia completa de su identidad preencarnada. El misterio del ángel del Señor. Apariciones preencarnadas de Cristo. Ahora vamos a adentrarnos en el tercer nombre secreto de Jesús. Y esta revelación va a transformar completamente la manera en que lees el Antiguo Testamento para siempre.
A través de todo el Antiguo Testamento encontramos apariciones absolutamente misteriosas de alguien identificado como el ángel del Señor. Pero aquí está el giro fascinante que la mayoría de cristianos nunca han considerado. Este no es un ángel ordinario para nada. Este ángel del Señor era en realidad Jesús, apareciendo en manifestaciones preencarnadas siglos antes de su nacimiento en Belén. Estas apariciones no solo representan prefiguraciones o símbolos de Jesús, sino que son encuentros reales, literales, con Cristo antes de que tomara forma humana permanente. Déjame mostrarte evidencias específicas que van a volarte la mente. Encuentro con Agar, Génesis 16. Cuando Agar huye al desierto, se encuentra con el ángel del Señor junto a una fuente de agua. Pero observa cuidadosamente lo que sucede. Este ángel no solo habla en nombre de Dios, sino que habla como Dios, usando pronombres en primera persona. Le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. ¿Desde cuándo un ángel creado tiene autoridad para hacer promesas de multiplicación?